Jueves 20 de enero de 2022, soy Paloma Barreto y sean bienvenidos a una nueva edición de JNE Noticias. Es un gusto reencontrarnos a través de la plataforma de JNE TV. De inmediato vamos con nuestros principales titulares. JNE recuerda a partidos que toda fórmula y lista de candidatos deberá contar con paridad horizontal y vertical. Hasta este sábado 22 de enero a medianoche, partidos deberán convocar a elecciones internas. JNE publicó resoluciones en las que convoca a diversos ciudadanos a asumir cargos de alcalde y regidores municipales. El Jurado Nacional de Elecciones recuerda a todas las organizaciones políticas que toda fórmula y lista de candidatos deberá contar con la paridad horizontal y vertical, puesto que su incumplimiento conllevará a la improcedencia. Veamos. La asesora de presidencia del JNE, Alexandra Marayano, recalcó a las organizaciones políticas aplicar la paridad horizontal en las listas de candidatos electos en sus elecciones internas del 15 y 22 de mayo. Este requisito, señaló Marayano, debe cumplirse para participar de las elecciones regionales, de lo contrario, su incumplimiento generaría la improcedencia de las mismas. Este es un tema sumamente importante en el marco de estas elecciones regionales, que es el tema de la paridad y alternancia, ¿no? Acordémonos que la paridad, en el caso de la paridad vertical, se aplica a los consejeros y una paridad horizontal, lo que llamamos a las listas, ¿no? Mejor dicho, a la fórmula, a las cabezas de lista, que en este caso son los gobernadores y los vicegobernadores, ¿no? En este caso, cuando hablamos de paridad, hablamos de un 50%, ¿no? La paridad de género vertical implica la participación obligatoria del 50% de mujeres y 50% de hombres en la lista electoral. Igual sucede en la paridad horizontal, ¿no? Debemos verificar siempre que el criterio de paridad y alternancia debe verificarse sobre el número total de candidatos a consejeros presentados por la organización política. Vamos a recordar que a veces aritméticamente es imposible aplicar la paridad de género en una lista de candidatos, ¿no? Porque es una lista impar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, lo que se debe presentar son candidatos hombres y mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, ¿no? Sin dejar de observar la alternancia, es decir, hombre-mujer, hasta terminar la lista correspondiente de consejeros. Obviamente en ese caso, como mencioné, al ser un número impar, no vamos a tener la misma cantidad de hombres y de mujeres. Pero lo importante es que se diferencien en uno para que se vea realmente reflejada la alternancia en la conformación de las listas electorales. Ahora, sumado a ello tenemos lo que es la aplicación de la paridad horizontal. ¿Qué pasa si el partido incumple con esta medida? Doctora Marayano, ¿usted puede brindar las recomendaciones que nunca están de más? Así es, mira, en el artículo 10 de este reglamento de inscripción de fórmula en listas de candidatos, se establece como uno de los requisitos que tienen que presentar las fórmulas la paridad horizontal, ¿no? En este caso, las fórmulas tienen que estar la mitad, y aquí hablamos a nivel nacional, que es importante, ¿no? Es importante que se recuerde que del total de las circunscripciones en que las organizaciones políticas desean participar, tienen que presentar sus fórmulas, la mitad debe estar encabezadas por mujeres y la otra mitad deben estar encabezadas por hombres. En el caso de que a nivel nacional el Jurado Electoral Especial verifique que se incumple con esta paridad horizontal, ese incumplimiento acarrea la improcedencia de todas las fórmulas presentadas por las organizaciones políticas, ¿no? Sobre la aplicación de la paridad y alternancia, específicamente en las listas a consejeros regionales y tratándose de grupos impares, la doctora Marayano indicó que el criterio de paridad y alternancia debe verificarse sobre el número total de candidatos a consejeros presentados por la organización política. Vamos a recordar que a veces aritméticamente es imposible aplicar la paridad de género en una lista de candidatos, ¿no? Porque es una lista impar, ¿no es cierto? Entonces, en esos casos, lo que se debe presentar son candidatos hombres y mujeres en cantidades tales que se diferencien por uno, ¿no? Sin dejar de observar la alternancia. Por otro lado, recordó los requisitos para ser candidatos a cargos regionales y que son fundamentales para solicitar la inscripción de cada uno de ellos. Tener nacionalidad peruana, ser ciudadano en ejercicio, haber nacido o domiciliado en la circunscripción electoral en los últimos 2 años,
¿no? Tener una edad, en el caso de gobernador y vicegobernador, ser mayor de 25 años, y en el caso de consejeros regionales mayor de 18 años. Estos son los requisitos que tienen que tener los candidatos a gobernador, vicegobernador y consejeros regionales. Marallano, asesora de presidencia del JNE, precisó cuál es el plazo para inscribir las fórmulas y listas de candidatos de las elecciones regionales. Una vez que ya las organizaciones políticas ya se emitieron ya los resultados de OMPE, que entiendo yo es una vez ya culminadas las elecciones internas, el 14 de junio es la fecha límite para la presentación de solicitudes de inscripción tanto de fórmulas y listas de candidatos. Las organizaciones internacionales y de la sociedad civil instalan la Mesa de Gobernanza Electoral para brindar asistencia técnica durante los procesos electorales en Perú. Veamos. Desde esta semana, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo instaló la Mesa de Gobernanza Electoral en el marco de las elecciones regionales y municipales. Se trata de un mecanismo de articulación conformado por representantes de diversas organizaciones internacionales y de la sociedad civil comprometidos en aportar con asistencia técnica en los próximos procesos electorales en Perú. Además, trabajarán por impulsar la coordinación de múltiples actores para el desarrollo de procesos electorales justos y legítimos, así también dar seguimiento a las recomendaciones y buenas prácticas identificadas por los organismos electorales y las misiones de observación electoral. En la primera sesión de instalación se destaca la presencia de los representantes del JNE, OMPE y RENIEC, la Agencia Española de Cooperación Internacional, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la Delegación de la Unión Europea en el Perú, IDEA Internacional, la Fundación Internacional para Sistemas Electorales y la Asociación Civil Transparencia. Para el especialista electoral del PNUD, Luis Martínez Betanzos, estos espacios son un ejercicio de transparencia, pues permiten que los órganos electorales dialoguen con la sociedad civil, medios de comunicación, academia y otros, y se entienda la labor que cada uno ejerce. El jefe de la OMPE recordó que solo hasta el sábado 22 de enero a medianoche deberán convocar a elecciones internas las organizaciones políticas que participarán en las regionales y municipales. Este sábado 22 es la fecha límite para que los movimientos regionales y partidos políticos convoquen elecciones internas con miras a participar en las elecciones regionales y municipales de este año. Por tanto, el jefe de la OMPE, Piero Corvetto, invocó a las organizaciones políticas a hacerlo en el plazo establecido. Esta semana es una semana estratégica, trascendental. Nosotros calculamos 200 organizaciones políticas. Entre movimientos regionales y partidos políticos, no menos de 200 organizaciones políticas deben convocar a sus procesos de democracia interna esta semana. Han tenido entre el sábado 15 y el sábado 22 de enero, tienen como plazo para convocar a sus internas partidarias, definir cuál es su regulación interna, qué dice su reglamento, su estatuto, quiénes son partes de su órgano electoral central. Luego nos informarán cómo están conformados sus órganos electorales descentralizados. Tienen que definir si se van a una elección directa o indirecta, si van a elegir de manera directa a sus precandidatos o van a elegir primero delegados y después a candidatos. Eso nos lo tienen que comunicar con la convocatoria, tienen que definirlo al interior de los partidos y los tienen que convocar y comunicar hasta las 12 de la noche del día 22 de enero. Esta etapa es fundamental. Corvetto resaltó que no habrá prórroga para dicha convocatoria de comicios internos, ya que se debe cumplir el cronograma electoral. No puede haber prórroga porque el calendario electoral es preclusivo. Acaba una etapa, comenzamos la siguiente. Hay que diseñar, imagínate, modelos de cédula para 200 elecciones que tienen particularidades precisas cada una de ellas. Entonces no nos daría el tiempo, ¿no? Entonces el cronograma electoral es muy apretado, ¿no? Entonces instar a través tuyo y del inmenso público exitosa, también además de instar a las organizaciones políticas para que puedan reunirse, definir y comunicar a la OMPE como máximo, por favor no esperemos al último día, a las 12 de la noche del sábado 22 de enero. De la misma forma, recordó que las organizaciones deben promover el desarrollo de las elecciones internas y contarán con el apoyo logístico de la OMPE.
La interna es de la organización política. OMPE lo organiza, pero es de la organización política. La organización política define cómo se elige. La organización política define el ámbito. La organización política instala las mesas. Nosotros ponemos todo el material, definimos el local, le damos toda la información, pero ellos tienen que poner a los miembros de mesa y tienen que movilizar a los afiliados y afiliadas y tienen que promover la competencia interna. Recuerda, Nicolás, que para noviembre y diciembre del 20, para las internas de las generales, los partidos políticos, en ese caso casi 25, con un padrón electoral de casi 1,5 millones de personas, movieron solamente 4.8% de su padrón. Yo espero que esa cifra sea superada de manera larga en esta oportunidad. Y sí, los partidos tienen una gran responsabilidad en este caso. Y por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones instó a las organizaciones políticas a cumplir con la agenda electoral de los comicios internos y contar con un órgano central que realice las funciones administrativas y electorales. El Jurado Nacional de Elecciones invocó a las organizaciones políticas cumplir con la agenda electoral de los comicios internos para las elecciones regionales y municipales 2022. Precisó además que el periodo para efectuar dicha convocatoria se inició el 15 de enero y concluye este sábado 22, fecha en que las organizaciones políticas también deben haber elegido la modalidad de elección a aplicar, es decir, a través de afiliados o delegados. En el caso de que la organización política opte por el segundo tipo, deberá comunicar a la OMPE hasta el 26 de marzo quienes postularán para delegados en este proceso. El ente electoral recordó asimismo a las organizaciones políticas que para estos comicios deberán contar con un órgano electoral central para la realización administrativa de sus comicios internos. Esta instancia interna debe estar conformada por un mínimo de 3 miembros titulares conforme a ley. La realización de los comicios internos se dará en 2 jornadas, el 15 y 22 de mayo, según las 2 modalidades anotadas. El 15 de mayo se realizará la elección por afiliados. En esa misma fecha, las organizaciones que hayan optado por la segunda modalidad deberán seleccionar a sus delegados, los que sufragarán el 22 de mayo para elegir en representación de los afiliados a los candidatos para las elecciones regionales y municipales 2022. Y por su parte, la ONG Human Rights en un reciente informe señaló que los intentos por deslegitimar las elecciones 2021 significaron un gran reto para la democracia en nuestro país. Afortunadamente, los entes electorales lograron superarla. Tamara Tarasiuk, directora interina de Human Rights Watch para las Américas, analizó la situación democrática en Perú. En entrevista con el diario La República, recordó que en el 2021 la democracia peruana enfrentó un enorme desafío ante los intentos de Fuerza Popular por tratar de deslegitimar las elecciones. Destacó que pese a ello, las instituciones peruanas pudieron sortear y poner freno a estos intentos. Reconoce además que es un patrón similar ocurrido en Estados Unidos con Donald Trump y que ahora se teme sucede en Brasil, luego que el presidente Jair Bolsonaro denunciara fraude sin ningún sustento antes de las elecciones programadas para octubre. Respecto de las denuncias de presunta falsificación de firmas en los comicios del 2021 presentados por Fuerza Popular y que fueron archivadas por la Fiscalía al carecer de sustento, Tamara Tarasiuk felicitó a los entes electorales que a pesar de la tensión pudieron contener esta situación. La directora interina de Human Rights Watch para las Américas continúa monitoreando de cerca la situación del país. Espera que pueda haber avances en la gestión actual de Pedro Castillo y por último trabajarán en el propósito de influir en el gobierno y en el Congreso para que se avancen medidas que resuelvan problemas estructurales. Y les compartimos a continuación el primer video de la campaña Mito y Verdad del Comité de Fact-Checking del Jurado Nacional de Elecciones que busca combatir la desinformación electoral. Mito y verdad. Hay quienes insisten en señalar que el Jurado Nacional de Elecciones es el responsable de permitir que personas con investigaciones judiciales puedan postular a cargos públicos. Pero eso no es verdad. 1. ¿Qué dice la ley?
El artículo 34A de nuestra Constitución establece que están impedidas de postular a cargos de elección popular las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia en calidad de autoras o cómplices por la comisión de delito doloso. Las leyes peruanas hablan de sentenciados, pero no prohíben ni restringen postular a aquellos ciudadanos o ciudadanas que se encuentren en calidad de investigados. 2. Es importante recordar que es en el Congreso de la República donde se discuten y aprueban las normas que deben ser cumplidas por todos los peruanos y peruanas, incluyendo el Jurado Nacional de Elecciones. No hacerlo sería violentar el orden legal. 3. Al final de cada proceso, cada postulante se convierte en autoridad gracias al voto ciudadano mayoritario. Mucho cuidado con las mentiras que se disfrazan de verdad. Lo real es que el Jurado Nacional de Elecciones solo permite la postulación de candidaturas aptas por la ley. Hechos confirmados para ciudadanos informados. Tenemos la primera entrevista del día. Hoy nos encontramos con Fernando Tuesta Soldevilla. Él es politólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú y además ex jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Como siempre, es un gusto darle la bienvenida, señor Tuesta. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Gracias por la invitación. A usted las gracias por acompañarnos. Recientemente se ha tenido la noticia del archivamiento de las denuncias sobre el fraude electoral en las elecciones generales 2021. Esto es algo que ya se venía diciendo desde el proceso electoral por parte de los organismos del sistema electoral. ¿Cuál es su lectura al respecto? Bueno, esto es, digamos, un episodio más contundente, por cierto, de levantar justamente los gestionamientos que sobre el proceso electoral 2021 realizaron un conjunto de candidatos y partidos. A lo largo del proceso, bastante complicado en términos de estos cuestionamientos, no se entregó, no se presentó ninguna prueba contundente que ameritaba lo que se buscaba en realidad, la anulación del proceso electoral, si no por circunscripciones, también quizá en el norte, la anulación del proceso en su conjunto. Y para eso, lamentablemente, se utilizó todo tipo de recursos que han sido desbaratados. Hay que precisar, Paloma, que contra lo que se ha argumentado, y lastimosamente ha tenido una cobertura pues muy grande a través de los grandes medios de comunicación a su vez, ningún organismo nacional, internacional, especializado y comisiones de observación, así como gobierno alguno, cuestionó el proceso electoral. Muy por el contrario, todos señalaron enfáticamente que el proceso electoral se había realizado con los estándares que tenemos en nuestro país desde el año 2001. El último fraude que había en el Perú fue en el año 2000. Y curiosamente, y quizás irónicamente, quienes ahora señalaban que, o señalan que ha habido fraude, son los mismos que estuvieron comprometidos aquel fraude, hablo de hace 2 décadas atrás. Señor Tuesta, ¿cómo queda esta situación de que se ha agraviado e incluso se ha llegado a acosar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, al presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Ha habido personas que muy ligeramente en medios de comunicación y en diversas plataformas han asegurado que existe un fraude. ¿Cabe ahora alguna acción en contra de ellos y a quién le correspondería? Bueno, ya corresponden a las personas afectadas, pero en realidad en términos políticos, esto es muy grave. En realidad es muy grave porque se ha construido una narrativa del fraude, digamos, amparados, apoyados, repito, en los poderes fácticos, que además no tuvieron, quienes apelaban a esto,
ningún tipo de miramientos para que, además de señalar de que había fraude con medias verdades, mentiras y falsas informaciones, atacar a los organismos electorales. Y esto es muy sensible porque, claro, en manos de ellos está la realización de las elecciones como en la impartición de justicia electoral. Y además fueron más allá, atacando personalmente, como tú lo has señalado, al presidente Jurado Nacional de Elecciones y al jefe de la OMPE. No tuvieron miramientos, es decir, ha sido, y no levemente, han sido agresivos, han sido ofensivos, han utilizado todo tipo de recursos, incluso llevando estas portátiles a sus domicilios, hostigando a sus familias, insultándolos, como nunca ha existido en el Perú. Lamentablemente, esta es, ha sido un evento que ha manchado ciertamente las elecciones, pero no por quienes la realizaron, sino por aquellos que quienes la cuestionaban, y la cuestionaban porque no querían aceptar el resultado, bajo ningún punto de vista. En realidad trataron de asociar dos hechos. El resultado de la voluntad popular, que es que triunfó por corto margen, ciertamente, Pedro Castillo, el actual presidente, y el partido que lo llevó, que es Perú Libre, pero además, digo, asociando con un proceso electoral. ¿Qué quiero decir con esto? Que la narrativa es, pues, estamos delante de un gobierno, que es un gobierno comunista, ¿no? Eso lo decían en segunda vuelta, y un gobierno de esta naturaleza solo puede nacer de unas elecciones ilegítimas, ¿no? Entonces, para quienes, de los que me encontraba, señalábamos que estas eran unas elecciones que estaban dentro de los estándares, eran elecciones realizadas como se han realizado todas en las dos últimas décadas, limpias, transparentes, garantistas, con un marco normativo que se respetó escrupulosamente, pero asociaban, repito, estas elecciones con lo que tenemos ahora. Entonces, cuando tú señalas, afirmas, adviertes, colocas evidencia, y dices, acá no ha pasado nada, dicen, pero miren, acá está el gobierno, ¿no?, comunista de Pedro Castillo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Un proceso electoral tal como fueron llevados por los organismos electorales, repito, no han sido cuestionados por quienes han observado, conocen los procesos electorales, y aquí no hubo ningún problema, no había ningún informe, no había ningún gobierno, que no haya reconocido al gobierno como producto de elecciones legítimas. Esta es la pregunta que no quieren responder quienes acusan y han llevado hasta niveles realmente lamentables. Ahora, esto no es propio del Perú, lamentablemente. Ya hemos visto cómo hace inicios de enero se cumplió un año del asalto al Capitolio. Donald Trump decía exactamente lo mismo. Elecciones fraudulentas, ha habido fraude, estuvo apoyado también por mantener con mucho dinero, llevando al asalto al Capitolio de manera violenta. Y ese es el otro punto. No se trata solamente de encauzar, digamos, el cuestionamiento de las elecciones utilizando todos los recursos legales, sino los recursos ilegales, los recursos de la violencia, el discurso de odio, el discurso que llevó al asalto al Capitolio, como acá, el casi asalto a los domicilios de los titulares de los organismos electorales, sin ninguna, repito, sin ningún miramiento. Y lo que tenemos que decir ahora, así habiendo hecho un daño enorme, no solo a los organismos electorales, sino al sistema democrático peruano. Claro. Incluso en el Congreso de la República se ha llegado a crear una comisión investigadora del proceso electoral. Ahora, ¿cómo queda esta comisión? Una comisión que ya sabemos por las noticias, fue creada, digamos, con problemas. Uno de los miembros había retirado su firma, no completaban, pero en fin, se creó esta comisión. ¿Quiénes impulsan esta creación? Los que son parte de esto, es decir, los que se han pronunciado, han realizado eventos, mítines, marchas, han proferido agresiones
contra los organismos electorales, han tratado de deslegitimar. Bueno, ellos son los que van a investigar. ¿A qué conclusión van a llegar? ¿Que no hubo fraude? No creo. Esta es una comisión política. Evidentemente, claro está, el Congreso es una representación política, pero tienen como asesores a quienes, por ejemplo, hicieron un informe del Lavallato, donde ya sabemos en qué terminó, en nada, habiéndose gastado muchísimo dinero, ¿no? Acá esa comisión no va a tener un informe que no sea lo que ellos ya piensan. Ya sabemos cuál es su conclusión, pero del punto de vista político les va a servir para seguir, por cierto, argumentando en razón de su oposición al gobierno de Pedro Castillo. Pero este es otro tema. Nosotros podemos estar en contra o ser críticos, personalmente lo he escrito y sigo manifestando, que es un gobierno errático, en algunos aspectos nefasto, con dudas sobre su desempeño en términos incluso de corrupción, pero esta es una cosa distinta al proceso electoral. Un proceso electoral puede ser muy bien realizado, impecable, pero el producto de esto puede ser representantes que no lo son. Y no solamente es en el Ejecutivo. Vemos la representación parlamentaria. Uno puede decir que en el Parlamento tenemos un Parlamento de calidad. Bueno, han nacido en las mismas elecciones. Han nacido en las mismas elecciones. Claro que sí. Ahora, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha dicho que el daño ocasionado será muy difícil de reparar y efectivamente, incluso se podría decir que esto es un tema que ha dañado bastante a la democracia, como usted lo indicaba, pero ¿cuáles son las lecciones que nosotros como peruanos y nuestros políticos tienen que sacar de todo esto para que más adelante no se vuelva a repetir y no se permita que pase esto? Bueno, desechar todo este tipo de acciones es muy difícil, ¿no? Porque al contrario, si Donald Trump en Estados Unidos marcó un hito a nivel de la democracia contemporánea, digamos, una de las cunas de la democracia en el mundo y en la historia, logró incentivar, repito, al ataque al Capitolio, y acá en América Latina lo han hecho algunos candidatos desde antes que sea resultado electoral, y en Brasil, João Bolsonaro habla de fraude, y seguramente seguirá hablando, y más si es que pierde ahora en este año. Lo que digo es que hay una corriente también internacional, una corriente, no digo que necesariamente se reúnen para pensar, un cerebro, pero hay una corriente internacional que no gusta que el proceso electoral produzca un resultado que es fehaciente a la voluntad popular, sino que si es que ellos no ganan, entonces las elecciones son amañadas y hacen todo tipo de cosas. Entonces, nosotros tenemos al frente elecciones regionales y municipales el próximo 2 de octubre. No sería sorprendente que las lecciones que van a tomar es utilizar exactamente los mismos recursos. Si no gano, hay fraude. Y eso se tiene que, obviamente, desechar. Los actores políticos tienen que ser más responsables. Sin embargo, hasta ahora no lo son. Por ejemplo, dada la contundente evidencia de que no hubo fraude, no existe ningún partido, ningún candidato, ningún político que estuvo en esa trinchera alentando la idea del fraude, y haya dicho, bueno, fue un error, nos equivocamos. No formamos parte, lamentablemente, de una cultura democrática en donde lo correcto hubiera sido, dado el resultado electoral, los perdedores reconocen el resultado y saludan al ganador. Esto es el símbolo, digamos, uno de los aspectos centrales, medulares de la democracia. Este es un juego reglado de acceso al poder. Las reglas estaban dadas, pero además los procedimientos respetados escrupulosamente en cada una de las etapas, Paloma, y eso no lo dicen. Convocado el proceso electoral, como ahora, por ejemplo, de elecciones regionales y municipales, les asiste a candidatos y partidos estar presentes en cada una de las etapas y tienen posibilidades de impugnar, de solicitar incluso la nulidad del acto,
pero esto está en cada una de las etapas. A nadie se le limitó de ninguna manera este derecho. Pero claro, como el resultado final no me gusta, entonces se fraude. Y esto es efectivamente un daño que se le ha hecho a la democracia peruana. Lo que cabe de parte de los organismos electorales es seguir haciendo bien su trabajo y ahí obviamente ajustando donde se debe. Y de parte de los políticos, y claro, es difícil mirándolos que ellos puedan estar en la misma dirección. En el Perú, lamentablemente, la lucha por el poder es una lucha que en algunos de ellos, algunos de los partidos o candidatos, no tienen ningún miramiento en pisotear las reglas para ganar. Y ese es un gran problema. Bien, bien, y definitivamente resalta la labor y evidencia la transparencia con la que han actuado los organismos electorales al ya evidenciar este archivamiento de las denuncias sobre este presunto fraude electoral. Señor Tuesta, finalmente los ciudadanos también tenemos que tener un papel activo, ¿no? Tenemos que estar vigilantes y en defensa de la democracia, de la verdadera democracia, eso sí. Ciertamente, algo que importa es que el ciudadano efectivamente proteja esto que ha costado mucho. Ha costado mucho, que es nuestra democracia representativa con todos los errores que se pueda tener. Pero el fin era acabar con este gobierno o impedir que gane quien no sea, digamos, del gusto de quienes han asusado esta idea del fraude. El fin justifica los medios, y los medios han sido de todo tipo, ilegales, prepotentes, agresivos, de odio, falsa información, medias verdades. Los medios no importaban. Entonces, yo creo que el ciudadano, ahora de cara a las próximas elecciones, debe ser exigente. Para ser exigente, tiene que ser un ciudadano atento. La política en el Perú está desprestigiada, pero el ciudadano, el elector, tiene que estar enterado. Es la única manera de poder tener instrumentos para poder ejercer de mejor manera el derecho al sufragio que vamos a hacer nuevamente, que vamos a realizar el próximo 2 de octubre. Bien, definitivamente. Señor Tuesta, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Paloma. Cuídese, hasta una próxima oportunidad. Hacemos una pausa, volvemos. Cambiamos el ángulo de la información para comentarles que el abogado especialista de la Secretaría del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Valdivia, explicó a detalle los principales cambios en el reglamento sobre el tratamiento de actas observadas con votos impugnados y con solicitud de nulidad. Veamos. Con la aprobación del reglamento del tratamiento de actas observadas con votos impugnados y con solicitud de nulidad con miras al desarrollo de las elecciones regionales y municipales de octubre próximo, el abogado de Secretaría del JNE, Jorge Valdivia, explicó qué son las actas electorales. El acta electoral es el documento impreso en el cual se registran los actos, hechos e incidencias que se producen en cada mesa de sufragio desde su instalación hasta el cierre, y que está compuesta por 3 secciones: el acta de instalación, el acta de sufragio y el acta de escrutinio. De esta acta electoral, los miembros de mesa emiten 5 ejemplares para los siguientes destinatarios. La primera para la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales, ODP, que es el acta que sirve para el cómputo de los votos. El otro ejemplar va dirigido al Jurado Electoral Especial, JEE. El otro ejemplar va dirigido al Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMP, y la quinta y última va dirigido al conjunto de organizaciones políticas. En ese sentido, el abogado especialista señala el principal cambio registrado en el reglamento con miras a los próximos comicios. La remisión del ejemplar del acta electoral que corresponde a la ODP con su par correspondiente al JE, más el reporte que es el documento generado por la ODP para cada acta observada con votos impugnados o con solicitud de nulidad, en el que se consigna el tipo de elección y las observaciones del acta electoral, se remitían al Jurado Electoral Especial para su resolución de manera física. Ahora, debido a la pandemia, el reglamento
vigente permite que esta entrega pueda ser de manera digital, a excepción del ejemplar del acta electoral que le corresponde al JE en los casos en donde el ejemplar del acta electoral correspondiente a la ODP no haya sido procesada por contener votos impugnados, cuya entrega siempre será de manera física. Correcto. Esto porque la norma establece que el jurado electoral especial debe verificar si en el ejemplar del acta que le corresponde se ha insertado en sobre especial estos votos impugnados, ¿no? Y con ello resolver. Recordó qué significa un acta con solicitud de nulidad y el acta con votos impugnados. Es el acta electoral en la cual se consigna en el área de observaciones, en cualquiera de sus tres secciones, instalación, sufragio, escrutinio, el pedido de nulidad formulado por algún personero acreditado en la mesa de sufragio, basado en hechos pasibles de conocimiento directo de la mesa de sufragio. Estos hechos están regulados en el tipificados en el artículo, en los literales A, C y D del artículo 363 de la Ley Orgánica de Elección. El A señala que cuando la mesa de sufragio se haya instalado en lugar distinto al señalado en condiciones diferentes a las establecidas por la LOE o después de las 12 horas, siempre que tales hechos hayan carecido de justificación o impedimento de libre ejercicio de derecho de sufragio. El regulado en el literal C señala cuando los miembros de mesa de sufragio hayan ejercido violencia o intimidación sobre los electores. Y el literal D regula que cuando se compruebe que la mesa de sufragio admitió votos de ciudadanos que no figuraban en la lista de electores de la mesa, o rechazó votos de ciudadanos que sí figuraban en ella, en número suficiente que varíen el resultado de la elección. Finalmente, Valdivia resalta la importancia de la capacitación a los miembros de mesa para el correcto tratamiento de actas observadas. Mucho depende de la capacitación a los miembros de mesa que realice las ODP, la OMP. Si hay una buena capacitación, obviamente que los miembros de mesa van a llenar correctamente las actas electorales y eso va a disminuir mucho el número de actas observadas que pueden presentarse en estas elecciones que se vienen. La Oficina Nacional de Procesos Electorales publicó la segunda edición del Semanario Electoral, donde dio a conocer las fechas claves para la convocatoria de las elecciones internas 2022, qué información incluir, cómo enviarla a la OMP y cuáles son los canales de recepción. La Oficina Nacional de Procesos Electorales presentó la segunda edición del Semanario Electoral. En este boletín electrónico brindó información sobre las fechas de convocatoria a elecciones internas del 15 al 22 de enero, así como las preguntas más comunes acerca de dichas elecciones. Además, dio a conocer que este jueves 20 de enero presentarán a través de sus redes sociales el libro Paridad y Alternancia, Elecciones Generales 2021, ello con la finalidad de dar a conocer cuáles son los avances de la participación política de la mujer tras la ley aprobada en 2020 de paridad y alternancia. Cabe resaltar que con este boletín se busca proporcionar a la ciudadanía y en particular a quienes forman parte de organizaciones políticas un espacio que sintetice las principales actividades, normas y pautas a tener en cuenta en cada proceso electoral, facilitando así la comunicación con la OMP. Y por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones publicó a través del Diario del Peruano sendas resoluciones en las que convoca a diversos ciudadanos a asumir cargos de alcalde y regidores municipales. El Jurado Nacional de Elecciones publicó en el Diario Oficial El Peruano una resolución donde convoca a ciudadanos para que asuman el cargo de alcalde y regidora de la Municipalidad Distrital de Yaya, provincia de Satipo, departamento de Junín. Asimismo, el ente electoral, entre otras dos resoluciones, también se pronuncia sobre otra convocatoria a ciudadanos para que asuman cargo de alcalde y regidora, pero esta vez de la Municipalidad Distrital de Padre Marqués, provincia de Ucayali, departamento de Loreto. Finalmente, en la última resolución publicada, uno de los fallos de la Dirección Nacional del Registro de Organizaciones Políticas del JNE declaró infundada una tacha formulada en contra de solicitud de inscripción del movimiento regional Juntos por Loreto. Tenemos una entrevista, ahora estamos conectados con el doctor Jorge Jáuregui, él es especialista en temas electorales y hablaremos sobre esta norma de límites al proceso de referéndum y su aprobación por insistencia en el Congreso de la República. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días, un placer saludarle, un saludo a su audiencia también, sobre.
Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, por favor, coméntenos qué es lo que pasa en el Congreso de la República ya desde hace varias semanas atrás en relación a esta modificatoria al proceso de referéndum en nuestro país. Correcto. Bueno, en principio hay que señalar de que la autógrafa de ley que fue en materia de observación, bueno, y que ahora es materia de un debate también para su aprobación por insistencia, es una mala señal, ¿no? Porque lo que está haciendo es modificando las reglas que ya están establecidas en la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano para hacer más restrictiva la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano respecto al ejercicio del derecho de referéndum, ¿no? Ahora, aquí hay que señalar lo siguiente. En el nivel constitucional, la Constitución establece dos tipos de referéndum. Un tipo de referéndum para la reforma total o parcial de la Constitución, que es abierto, que está establecido en el artículo 32 de la Constitución, y un tipo de referéndum que está ligado al procedimiento parlamentario para la reforma total o parcial de la Constitución. Son dos tipos de referéndum. Ahora, el criterio base, ¿no? El principio base, el principio de libertad política que debemos utilizar para interpretar tanto el artículo 32 de la Constitución, que prevé una figura de un referéndum abierto, como el artículo 206 de la Constitución, que prevé un tipo de referéndum que forma parte del procedimiento de reforma total o parcial de la Constitución que aplique el Parlamento. Ambos tipos de diseños institucionales se deben interpretar con arreglo al artículo 2, numeral 17 de la Constitución, que prevé el derecho fundamental de los peruanos, el derecho constitucional de los peruanos a tener participación, según lo que establezca la ley, claro está, en la vida política nacional a través de las elecciones de autoridades, ¿no? La revocación y también el referéndum, ¿no? Entonces, ese es el principio base. Ahora, entonces, pretender que hay una interpretación de la propia Constitución que pueda restringir un derecho fundamental que la Constitución establece, como es el derecho a referéndum, eso es, cuando menos, una inexactitud. Eso no es lo que la Constitución establece. La Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos peruanos al referéndum. Y eso está clarísimo en el artículo 2, numeral 17. Ahora, ¿qué es lo que sucede? La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, la Ley 26.300, que ahora se pretende modificar un par de artículos, por eso ya es restrictiva, porque solamente regula a nivel de una norma de desarrollo constitucional un tipo de referéndum, que es el referéndum que está atado al procedimiento parlamentario. Entonces, hasta ahí, digamos, ya es restrictiva la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que más bien, en vez de garantizar el ejercicio de los derechos, lo restringe, ¿no? Claramente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Establecía una fórmula que permitía algún tipo de garantía mínima del ejercicio del derecho de referéndum, al menos en ese nivel de restricción que ya establece la Ley 26.300. ¿Cuál era este mecanismo? Que sean los organismos electorales, en este caso el Jurado Nacional de Elecciones, el encargado de convocar al referéndum, un poco para evitar una concentración de poder, porque en el diseño institucional de la Ley 26.300 ya es el Parlamento el que procesa la parte inicial del procedimiento de reforma total o parcial de la Constitución, porque digamos, los ciudadanos, el presidente de la República o algún parlamentario pueden presentar una iniciativa legislativa, una proposición legislativa para una reforma total o parcial de la Constitución. Y se activa un procedimiento parlamentario que se deriva a la Comisión de Constitución, que se debate y se dictamina, si acaso hay una opinión favorable para que esto proceda, y finalmente se eleva al Pleno para que vote. Y luego, complementariamente, se hace un referéndum. Claro. Entonces, si el Parlamento tiene todas esas prerrogativas, además, tener la prerrogativa de convocar, autorizar al presidente de la República para la convocatoria de un referéndum, como ahora se está pretendiendo cambiar y aprobar, y que no sean los organismos electorales, ya es un nivel extremo de concentración. Así es, doctor. Y justamente en ese sentido se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones, advirtiendo que este proceso no es de calendario fijo. En ese sentido, quien tendría que manejar el criterio sería el máximo ente electoral. Claro, ese es un criterio adicional, además del criterio de del respeto irrestricto al principio de equilibrio de poderes. Además es evidente que si se trata de la convocatoria de un referéndum, pues son los organismos electorales los que tienen, los criterios técnicos más precisos para elaborar un cronograma electoral. Entonces,
hay además ese argumento que es también, me parece muy consistente. Creo yo que es una muy mala señal este intento de aprobar por insistencia esta ley, porque lo que está mostrando es una voluntad política de concentración de poder, una además interpretación, porque he tenido oportunidad de ir a la señora presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, hacer una interpretación absolutamente sesgada del texto constitucional. La Constitución del 93 es una constitución de vocación democrática liberal, que tiene defectos, tiene defectos en los diseños que se pueden mejorar ciertamente, pero es una constitución que busca garantizar derechos fundamentales, que están claramente establecidos en el artículo 2 y en el caso del derecho a referéndum, numeral 17. Entonces, creo que expresa esta orientación, ¿no? Del Parlamento de querer restringir más el derecho de participación ciudadana a través del referéndum, esta concentración de poder, ¿no? Para poder autorizar finalmente incluso un referéndum sobre esta materia, ¿no? Contra el diseño que ya la ley preveía que le correspondía a los organismos electorales, expresa una mala señal y creo que puede generar incluso mayor polarización, porque no se puede, invocar la Constitución para restringir derechos. Todo lo contrario. Un régimen que se precie de ser un régimen democrático liberal es un régimen que garantiza un set o conjunto básico de libertades que están claramente establecidas en el artículo 2 de la Constitución. No se puede pensar en un régimen democrático fuera de la garantía de esas libertades básicas que están establecidas en la propia Constitución. Entonces, creo que es una muy mala señal. Creo que definitivamente esto restringe y precariza más los derechos de participación, que están establecidos en la ley 26.300, que además ha tenido históricamente defectos grandes. No nos olvidemos los problemas que generaba con el anterior diseño del referéndum, de la revocatoria, por ejemplo, que recién cuando llegó a Lima, el país se dio cuenta del problema que estaba generando. Pero igual ha pasado con el diseño del referéndum, ¿no? Entonces, la ley 26.300 es bastante restrictiva y está yendo, creo yo, en colisión con el diseño de la propia Constitución. Bien, doctor, ahora, ¿cuál sería el camino del Ejecutivo en caso se apruebe por insistencia en el Pleno de la República y esta norma sea publicada? ¿Qué argumentos podría utilizar el Ejecutivo para poder presentar ante el Tribunal Constitucional y si es que cabe esta acción o no? Yo creo que es perfectamente posible, porque desde mi perspectiva, la modificación del artículo 40 de la Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadano, que justamente es el objetivo de esta ley, ¿no? Esta autógrafa de ley que ahora iría a ser aprobada por insistencia, estamos viendo eso por los medios de comunicación. El contenido es abiertamente inconstitucional, está haciendo una interpretación, el fundamento de esta norma y el diseño de esa norma, contrario al espíritu mismo de la Constitución de 1993, que en el artículo 2, numeral 17, establece como derecho fundamental, claro, según la legislación establecida, el derecho fundamental de los peruanos, el derecho constitucional de los peruanos a participar en la vida política a través de un referéndum, además del diseño del artículo 32 de la Constitución. Entonces, es abiertamente inconstitucional. Creo además que expresa algo que es muy peligroso para el régimen democrático, una voluntad de concentración de poder y de quebrantar el principio de equilibrio de los poderes, que es un principio indispensable del régimen democrático y que justamente en el último quinquenio es el que algunas bancadas del Parlamento han, afectado con mayor intensidad. Hemos tenido hasta un golpe de Estado que se generó, ¿no?, como una respuesta ciudadana, justamente porque se rompió el principio de equilibrio de poderes, ¿no? Entonces, creo yo que hay argumentos suficientes para para que el Poder Ejecutivo plantee una demanda de inconstitucionalidad. Dependerá de la voluntad política del Poder Ejecutivo hacerlo o no, pero yo creo que es abiertamente inconstitucional. Listo, bien. Bien, doctor, en todo caso vamos a ver cómo se desarrolla esta situación en el Congreso de la República y si finalmente se puede llegar a plantear una cuestión de inconstitucionalidad. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos como siempre aquí en JN Noticias. Placer de saludarle. Buenos días. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos.
Más de 12.000 obras por contratación continúan paralizadas, lo cual representa la inmovilización de una inversión de más de 22 millones de soles. Así lo afirmó el contralor Nelson Chac ante la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión. A nivel nacional, 2.369 obras por contrata están paralizadas, lo cual representa la inmovilización de una inversión de 22.453 millones de soles, advirtió el Contralor General Nelson Chac ante la Comisión Especial Multipartidaria Proinversión del Congreso de la República. Esta situación genera una preocupación para el ente fiscalizador, debido a que la cifra puede aumentar tras el ingreso de nuevas autoridades locales y regionales que traen consigo sus prioridades en gestión pública, manifestó el titular de la Contraloría. De las obras paralizadas identificadas, el nivel de gobierno local concentra 1.714 millones de soles, lo que representa el 72% del total, mientras que el nivel de gobierno regional posee el mayor monto de inversión involucrado, con 12.287 millones de soles. Refirió también que la Contraloría viene realizando un seguimiento especial a las obras paralizadas en el marco del decreto de urgencia que estableció medidas extraordinarias para la reactivación de obras públicas paralizadas a nivel nacional. Y desde Huaraz, nuestro corresponsal Juan Remigio nos cuenta sobre una iniciativa de madres de esta región para combatir la anemia en los niños. Desde Huaraz, para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones, informamos. En el distrito de Antonio Raimondi, provincia de Bolognesi, en Ancash, madres de familia formaron una microempresa autogestionaria con el propósito de combatir la desnutrición. Y prácticamente nuestro trabajo creo que es enfrentar el problema de la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica. Y estamos trabajando en ese aspecto. Frente a este trabajo, ¿cómo ha logrado usted que estas madres de familia puedan elaborar la sangrecita y sea del agrado a los niños? Bueno, ellos han recibido una capacitación técnica de parte del Programa Mundial de Alimentos para que puedan preparar esos derivados, digamos, de la sangrecita del cuy, que es de mucha utilidad para, digamos, para combatir la anemia y tiene mucho hierro. Con eso estamos afrontando la anemia que necesita Antonio Raimondi. Con la participación del Programa Mundial de Alimentos, la municipalidad del distrito de Antonio Raimondi y una empresa privada lograron instalar granjas de cuyes y un centro de empaque al vacío donde realizan el envase de cuy, vísceras de cuy y la sangre del cuy. Nosotros somos productores de cuy desde el 2017, venimos ya produciendo nuestra crianza de cuy, somos productoras de cuy y la cooperativa está organizada para poder hacer ventas de cuyes. Usted se ha convertido en una cooperativa, o sea, ya son empresarias. Sí, nosotros somos una cooperativa. Microempresarias, ¿no? Sí, una cooperativa. La cooperativa se llama Cooperativa Agropecuaria Antonio Raimondi. Por su parte, las autoridades han comprometido su apoyo a esta microempresa autogestionaria de las madres de familia, teniendo en cuenta que la sangre del cuy es un alimento alto en hierro y de esta manera poder combatir la anemia. ¿Qué me explicas? ¿Qué son esas bolsitas? Esas son las sangrecitas de cuy que le hacemos el procesamiento para bajar la anemia en el distrito. ¿Sangre de cuy? Sangre de cuy. Si me llevo esta bolsita, ¿cómo lo preparo? Lo hace en su chaufa, le puede ser en el mousse, le puede ser el picante, le puede ser en varios potajes. Puede ser chaufa de quinoa también. Y con eso se prepara chaufita, tortilla. El mousse. ¿Y para qué sirve esa sangrecita? Es para bajar la hemoglobina, es rico en hierro. ¿Es rico en hierro? Sí. El gobierno local, gracias a una alianza estratégica con el Programa Mundial de Alimentos, la cooperativa, estamos dándole el valor agregado a lo que ya nuestro distrito cuenta, ¿no? Con lo que es la producción del cuy. ¿Por qué desperdiciar la sangrecita? Nosotros, como han manifestado, hemos tenido hasta el año 2019, antes que inicie la pandemia, un 10% de anemia en el distrito. Durante estos 2 años
hemos avanzado a un 23%. Entonces, se ha incrementado el porcentaje de anemia en nuestros niños del distrito de Antonio Raimondi. Y gracias a esta alianza que tenemos con el PMA, queremos impulsar a nivel regional, ser un distrito piloto en la producción de la sangrecita, porque la sangrecita... Parece que ya lo son. Eso es lo que buscamos, eso es lo que apunta el gobierno local. Gracias a las gestiones que viene realizando el señor alcalde, estamos cristalizando uno de nuestros proyectos, que es el acopio, la comercialización de la sangrecita de cuy, y queremos que esto llegue a nivel regional, a nivel nacional, para que pues en los demás lugares de aquí del Perú podamos revertir esos índices, ¿no? Entonces nuestro trabajo es articulado. La cooperativa de Cuyes, el Programa Mundial de Alimentos, el sector salud, el gobierno local, es un trabajo articulado, ¿no? Tiene el compromiso de las autoridades, quienes, juntamente con el pueblo, festejaron este trabajo mancomunado de madres de familia y las autoridades en Ancash. Para el Canal Nacional del Jurado de Elecciones informó Juan Remigio Aranda con las cámaras de Abel Remigio. Bien, amigos, queremos invitarlos a ver JN Noticias también por la señal de Estudio Televisión, Canal 24 Moyobamba, de lunes a viernes a las 8 de la noche. Todos nuestros compatriotas de Moyobamba y el Alto Mayo en la región San Martín se informan con las noticias del Jurado Nacional de Elecciones. Nosotros no tenemos tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición. Nosotros retornamos el día de mañana. Por ahora les dejamos con imágenes del lago Titicaca. Permiso.